Trata de personas en el escenario nacional. En el ámbito nacional, Uruguay es parte de la Convención y por tanto ha ratificado el protocolo complementario. El delito de trata de personas está tipificado en el artículo 78 de la Ley 18.250, denominada Ley de Migraciones, previendo el artículo 79 el delito de asistencia o facilitación a la trata de personas. Este delito representa, asimismo, un problema instalado en Uruguay con evidencia desde la época colonial. Existen rutas identificadas de trata sexual que operan en el país en forma continua desde hace más de 30 años. En el año 2011, la relatora especial sobre trata de personas, especialmente mujeres y niños, Joy Gossi-Ezeilo, recomendó a Uruguay la creación de un organismo central. Este organismo central debía ocuparse de la trata de personas y debía mejorar la coordinación. Joy Gossi-Ezeilo acompañó la recomendación con una sugerencia de la formulación de un Plan Nacional de Acción Integral. Este Plan Nacional de Acción Integral debía permitir la cooperación entre las autoridades estatales, entre sí, y también la cooperación entre autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil, y debía proponer indicadores mensurables e instrumentos de control y evaluación. En cumplimiento, se inició un proceso que se llevó adelante desde el 2015 con la instalación de una mesa interinstitucional para la prevención y combate a la trata de personas. Se realizó un convenio entre la OIM y el Ministerio de Relaciones Exteriores para prevenir y combatir este delito y a su vez para contar con el apoyo de una consultoría para la formulación de un documento de insumos para el anteproyecto de ley integral. Con esta acción, Uruguay cumplió con uno de los pilares de su política exterior en lo relativo a la promoción y protección de derechos humanos. Se adoptó un plan de acción entre 2018 y 2020 para optimizar la respuesta interinstitucional y en el 2018, 11 de julio, se aprobó el proyecto de ley integral de prevención y combate de la trata y explotación de personas. Pero fue mediante la aprobación de la ley 19.643 en el año 2019 que se instauró el Consejo Nacional de Prevención y Combate de la Trata y Explotación de Personas. El Consejo Nacional de Prevención y Combate de Trata y Explotación de Personas tenía el mandato de actuar como ente rector articulador de las políticas sobre esta temática. El cometido del Consejo Nacional de Prevención y Combate de la Trata de Personas es diseñar y aprobar la política pública y el Plan Nacional, monitorear el cumplimiento del Plan Nacional, articular y coordinar las acciones con otros organismos y sociedad civil, realizar recomendaciones, emitir opiniones, entre otros. Esta 19.643 define las directrices para las políticas públicas, mandatando a las instituciones del Estado, integrantes del Consejo Nacional de Prevención y Combate de la Trata y Explotación de Personas, en el ámbito de sus competencias, a intervenir, adoptar y ejecutar programas, acciones, protocolos, registros e investigaciones para la erradicación de la trata y la explotación de personas. Asimismo, la Ley 19.643 determina los derechos de las víctimas, haciendo precisiones especiales respecto de niños, niñas y adolescentes, acorde a lo previsto en el Protocolo de Palermo y sin perjuicio de los reconocidos a todas las personas en los tratados y convenios internacionales ratificados por el país en la Constitución y leyes nacionales. El artículo 4 de la 19.643 incorpora definiciones para la mejor comprensión de la norma y determinación del fenómeno de trata de personas, refiriendo al tráfico de migrantes como factor de vulnerabilidad para la trata y cómo se extienden las distintas formas de explotación. En Uruguay, el acceso a la asistencia es independiente de la realización de la denuncia o inicio del proceso penal. La asistencia integral es un derecho en sí mismo establecido en el artículo 5 de la Ley 19.643. La Ley 19.643 también incluye el delito de almacenamiento de material pornográfico en que aparezcan niños, niñas y personas con discapacidad
y amplía la pena de reducción de personas a la esclavitud. Incorpora el delito de matrimonio o unión concubinaria forzada o servil, así como de prostitución forzada y de apropiación de niños, niñas y adolescentes para la adopción. Cabe destacar además que la citada ley establece en su artículo 40 que las víctimas de la trata o de la explotación de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata o explotación. Tampoco les son aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificara. Características de la trata de personas en el Uruguay. Uruguay se ha caracterizado por ser un país de origen, tránsito y destino de trata de personas. Sin embargo, en los últimos años se ha constituido en país predominantemente de destino de trata sexual y laboral. Las víctimas de trata internacional son mayoritariamente extranjeras, mujeres y en situación de trata con fines sexuales. Las víctimas de trata interna son tanto uruguayas como extranjeras. En lo que refiere a víctimas extranjeras, se han constatado casos de trata en su mayoría de personas de nacionalidad cubana, dominicana y haitiana, y en menor medida mujeres de otros países sudamericanos. Por otra parte, se ha constatado que trabajadores hombres extranjeros son víctimas de trata laboral, principalmente provenientes de Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana, Paraguay y Argentina, siendo sometidos a trabajo forzado en la construcción, el servicio doméstico, servicios de limpieza, cuidado de personas mayores, tiendas mayoristas, industrias textiles, agricultura, pesca y procesamiento de madera. Adicionalmente, se han identificado casos de inmigrantes cubanos en la trata con fines de explotación sexual en ciudades fronterizas y se han verificado casos de trabajos forzosos en buques pesqueros de bandera china y de Taiwán en las costas uruguayas. Ciudadanos de otros países, incluidos China y República Dominicana, suelen también estar en tránsito en Uruguay de camino a otros destinos, particularmente Argentina. En el caso de personas uruguayas, por lo general son reclutadas con fines de explotación sexual para ser llevadas a España, Italia, Argentina y Brasil. De acuerdo a la reciente investigación realizada por la Asociación Civil El Paso, denominada Dueños de Personas, Personas con Dueños, los tipos de trata que conviven en el país son ambas, interna e internacional. La mayoría de las víctimas de trata internacional son adultos extranjeros. En el caso de la trata interna, existe una fuerte presencia de adolescentes de entre 14 y 16 años, sobre todo uruguayas que son captadas y trasladadas dentro de las fronteras del país. Fundamentalmente la explotación es de carácter sexual y en mujeres. La investigación también encontró 2 casos de trata mixta en los que se combinaron la interna y la internacional. De acuerdo a la citada investigación, esta investigación que hizo la Asociación Civil El Paso, de acuerdo a la citada investigación, el 70% de las mujeres víctimas de trata sexual son menores de 35 años. 83% fueron explotadas en suelo uruguayo y 79% son extranjeras. Se destaca que el 83% tiene al menos un hijo o hija y que un 43% de los casos estos menores están a su cargo. Buena parte de la trata sexual ocurre en los mismos espacios geográficos y circuitos donde ocurre el trabajo sexual legal. Las redes de trata utilizan los espacios legales para enmascarar el delito. Los tratantes quedan invisibles y protegidos en espacios legales y en muchos casos se camufla su estructura jerárquica, cuyo funcionamiento capilar dificulta identificar quienes capitalizan la explotación. Las dinámicas son similares en la trata laboral. El engaño es el principal mecanismo de reclutamiento en Uruguay, ya sea a través de propuestas de mejoras económicas o mediante la manipulación afectiva en noviazgos abusivos. En general, estos vínculos se establecen a partir de fuertes asimetrías de poder y los captadores suelen doblar o triplicar la edad de las mujeres captadas. Otros mecanismos de control son la violencia psicológica y física, el endeudamiento, el empeño de documentos, la promesa de pago a la familia, las represalias o, en los casos de víctimas extranjeras, las amenazas de denuncia y deportación. En el año 2020, el Servicio de Atención a Mujeres Vulnerables a la Trata con fines de explotación sexual de INMujeres recibió el ingreso de 37 mujeres. Cabe destacar que el 81% de las mujeres en situación de trata que ingresaron a los servicios son dominicanas y uruguayas en igual proporción. El 13,5% son cubanas y otros 5,4% representan otras nacionalidades. En lo que respecta a la distribución de edades, 7 de cada 10 tienen entre 18 y 35 años.
Por su parte, el programa Travesía del Instituto de Niños y Adolescentes del Uruguay atendió durante el año 2020 a 42 adolescentes. En el caso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el mismo año registró 2 situaciones de posible trata con fines de explotación laboral en las que estuvieron involucrados un hombre y 2 mujeres. En materia de acceso a la justicia por parte de las víctimas y de judicialización de tratantes, Uruguay ha dado pasos significativos. Según informa el Poder Judicial, fue aprobado en forma interinstitucional un protocolo de protección a las víctimas y testigos con identidad reservada, en el que los referidos no tienen contacto con los presuntos autores del delito. Reciben asistencia médica y psicológica y se trabaja con la unidad especializada de la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Víctimas y Testigos, que buscan evitar la revictimización. Asimismo, se utiliza la declaración del testigo protegido de identidad reservada, asignándosele al mismo un número que consta en el expediente, quedando los datos identificatorios del testigo registrados en 2 sobres cerrados, uno que queda en poder de la oficina actuaria del juzgado en forma reservada y el otro queda en poder de la Fiscalía actuante. Por ende, los datos del testigo no son de público acceso. Conclusiones. Si bien históricamente el derecho internacional de los derechos humanos ha considerado inmoral e ilícito que una persona se apodere de la personalidad jurídica, el trabajo o la humanidad de otra persona, resulta imprescindible que los Estados adopten un enfoque basado en los derechos humanos respecto de la trata, manteniendo la obligación de prevenir y combatir el crimen. Conforme al Protocolo de Palermo, los Estados están obligados a prevenir la trata de personas, a investigar y enjuiciar a sus autores y a ayudar y proteger a las víctimas respetando plenamente sus derechos humanos. Uruguay cumple con esas medidas y ha mantenido una política consciente de que si bien esas acciones persiguen un bien mayor, pueden llegar a impactar en la plena realización de derechos humanos fundamentales. Esto resulta de gran relevancia al considerar que actualmente se vive un momento en que el sufrimiento global ha aumentado enorme las vulnerabilidades de la trata. La pobreza extrema aumenta por primera vez en décadas y continúa la crisis de COVID-19. No se olviden que esto fue escrito en el 2021. Proyecta una larga sombra sobre las sociedades y economías. Ha crecido exponencialmente el número de mujeres, hombres y niños, niñas, adolescentes en todas partes del mundo que sin apoyo social y enfrentando perspectivas reducidas necesitan con urgencia una acción específica para evitar que delitos como la trata de personas se sumen al número de víctimas de la pandemia. En cuanto a los cambios presentados en la problemática durante el 2020 debido al estado de alerta por la pandemia general de COVID-19, se visualizó un enlentecimiento de la economía a nivel nacional con su consecuente impacto en torno al empleo y la participación de las personas con mayores vulnerabilidades en la economía formal. Particularmente se notó un incremento de la vulnerabilidad de las mujeres adultas atendidas por los servicios de atención de mujeres. En lo que respecta a mecanismos de cooperación con otros países, el Ministerio de Relaciones Exteriores lidera el trabajo en proyectos de acuerdo en cuanto a la prevención y combate a la trata y explotación de personas con Bolivia, República Dominicana y Perú. Complementariamente, Uruguay participó en octubre de 2019 en la primera reunión técnica regional de mesas nacionales contra la trata de personas en el marco del proceso de Quito y continúa el trabajo en ese marco. El objetivo es continuar realizando instancias internacionales a efectos de intercambiar buenas prácticas y experiencias para el desarrollo e implementación de un mecanismo de coordinación regional con un apoyo técnico y financiero de la OIM para la prevención, protección y asistencia a judicialización del delito de trata de personas. Desde el 2020, nuestro país participa en grupos técnicos de la materia dentro del proceso de Quito, así como otros foros internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Uruguay ha dado un gran paso con la aprobación de la Ley Integral sobre Trata y Explotación de Personas y mediante la coordinación de la CNTE, pero en la construcción del protocolo interinstitucional, así como en su acción futura, este Consejo Nacional tiene aún que afrontar muchos retos y desafíos.